para la siguiente también. Muy bien, empezamos. La primera pregunta. Usted está evaluando a una niña de 2 años, consciente, que presenta fiebre, irritabilidad, piel moteada, extremidades frías y prolongación del tiempo de llenado capilar. La frecuencia cardíaca es de 160 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 45 respiraciones por minuto y la presión arterial de 82,46. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos describe con mayor exactitud el estado de esta niña? ¿Clave? ¿Clave? A ver. La A. B. E. D. De dedo. El punto principal acá es la presión arterial. Entonces, lo que uno tiene que saber acá es cuánto yo considero hipotensión en un niño. Y para eso tengo que tener una idea de mínimo cuánto sería una presión baja en un niño, ¿no? Y acá hay una formulita que está en el Pediatric Advanced Life Support, que es 2N más 70. Y eso me ayuda mucho. 2N más 70 me dice la presión mínima por edad, ¿no? Siendo N la edad. O sea, para este caso, si una niña chiquita tiene 2 años, sería 2 por 2, 4, más 70, 74. Por debajo de 74 de presión sistólica, yo considero que la presión es baja. ¿De acuerdo? Ahora sí, con ese dato. De dedo, ¿no es cierto? Acuérdense, la compensación es mientras mantengamos la presión arterial. ¿La presión arterial de qué depende? ¿Ah? A ver. Del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Y el gasto cardíaco de qué depende? De la frecuencia cardíaca y la fracción de eyección. ¿Y la fracción de eyección qué cosa es? Ya, el volumen, ¿qué volumen menos qué volumen? ¿Cómo se llama eso? El volumen telesistólico es lo que queda, ¿no es cierto? Lo que tienes al comienzo es el volumen telediastólico, ¿no es cierto? El volumen telediastólico menos el volumen telesistólico es el volumen de eyección. En general, para un paciente adulto, el volumen telediastólico, ¿cuánto es? No, el volumen telediastólico, 120, ¿no es cierto? El volumen telesistólico es 50, y por lo tanto, el volumen de eyección es 70. Y ese 70, con respecto al volumen telediastólico, es la fracción de eyección, 70 entre 120. ¿Qué es una fracción de eyección más o menos? ¿Cuánto debe ser? ¿La fracción de eyección? 60%. Ok, entonces, nosotros compensamos la presión arterial con frecuencia cardíaca o incrementando la resistencia vascular sistémica. En este caso, en shock, ¿qué es lo primero que hacemos? La frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca de la niña está elevada, está en 160 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Eso está compensando la presión arterial. Sin embargo, está en shock. ¿Por qué está en shock? Porque hay hipoperfusión, ¿no? ¿Qué signos de hipoperfusión vemos? Llenado capilar lento. ¿Qué más? Extremidades frías, ¿no? ¿Qué significa que hay extremidades frías? Que hay redistribución de flujo, ¿no es cierto? Hay redistribución de flujo, hay vasoconstricción. ¿En qué lugares? ¿En qué lugares? Piel. ¿Qué más? Lecho esplácnico, por lo tanto, ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos o abolidos. Y, en tercer lugar, donde no hay flujo sanguíneo o hay poco flujo, ¿ah?
riñón, puede haber oliguria. ¿Ya? Entonces, piel pálida o piel moteada, ¿no? Lecho esplácnico con disminución de la irrigación, periodos urarios disminuidos, y oliguria es lo que siempre va a haber cuando hay una redistribución de flujo. ¿De acuerdo? Bien, entonces la primera pregunta, la clave sería la alternativa D de dedo. Shock compensado asociado con perfusión tisular inadecuada. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de eso siempre, ¿no? Presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Y el volumen de eyección va a depender tanto de la precarga como de la postcarga y la contractilidad. ¿Sí? Pregunta 2. Está evaluando a un lactante de 8 meses, letárgica y pálida, con antecedentes de vómitos y diarreas. La lactante tiene una frecuencia respiratoria de 57 respiraciones por minuto, sin retracciones y con un buen murmullo vesicular. La frecuencia cardíaca es de 170 latidos por minuto, con pulsos débiles. El tiempo de llenado capilar es de 5 segundos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más compatible con el cuadro de esta lactante? Primero, que tiene shock, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que tiene shock? Porque tiene hipoperfusión tisular. ¿Cuál es el signo de hipoperfusión tisular tiene? Llenado capilar lento. ¿Qué más? Pulsos débiles. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pero eso no me dice que tiene hipoperfusión. O sea, tiene una cosa más que me está hablando de hipoperfusión tisular. ¿Ah? Pálida, bueno, ok, redistribución de flujo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ah? Ya dijimos. Letárgica, hay compromiso del sensorio, ¿ya? Eso es, cuando hablábamos, ¿se acuerda de diarrea y deshidratación? Había 3 signos cardinales. ¿Cuáles eran los signos cardinales? Trastorno del sensorio, avidez por la sed y signo de pliegue. ¿Ya? Estoy tratando de hacerles recordar porque si no ya no vamos a alcanzar. Entonces, de esos 3 basta que haya uno para que se considere el plan a donde está, ¿no es cierto? Y un plan C, que es con shock, tenía compromiso del sensorio, no bebía, ¿no? Y el pliegue positivo. ¿De acuerdo? Entonces, compromiso del sensorio implica que hay hipoperfusión a nivel cerebral. ¿De acuerdo? Otra cosa más que les debe llamar la atención en esta paciente. ¿Qué me dicen de la frecuencia respiratoria? Está alta. ¿Y por qué está alta? ¿Ah? La acidosis. ¿Y por qué tiene acidosis esta paciente? Porque tiene acidosis láctica, ¿no es cierto? ¿Por qué hace acidosis láctica? Porque hace glucólisis anaeróbica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque no tenemos el examen. Ya lo mandé, lo acabo de mandar. Oh, ya. Lo que pasa es que la red está lenta, pero ya salió. Ya me dio el informe que Ya. salió por Ok, ya. Ya, a los de Chancay acaban de enviarles el examen. Esperen, por favor. Ya. Ya bien. Ok, seguimos. Entonces, acidosis láctica, es muy importante reconocer en el paciente porque va a ser hiperventilación. Y esto es algo que también nos debe llamar la atención, porque un paciente, inicialmente con una respuesta inflamatoria sistémica, va a tener incremento de la frecuencia respiratoria.
Pero si este paciente empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Ah? Agotamiento, ¿no es cierto? Que ya hay una acidosis mixta. No tendría solamente acidosis metabólica, sino también probablemente una acidosis respiratoria. ¿Y eso qué implicaría? Que el paciente tendría que ser intubado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí definitivamente tenemos un shock. Tenemos un shock y ahora vamos a ver las causas, ¿no? Generalmente hay que ver los antecedentes, ¿no? Y los antecedentes más importantes aquí es que ha tenido vómitos y diarrea. Por lo tanto, la causa principal en este caso será pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo pérdidas, lo que hay que hacer, ¿qué cosa es? Poner volumen, ¿no? Volumen. Entonces, shock hipovolémico. 2, clave C. 3. Está atendiendo a un niño en shock descompensado. ¿Cuál de las siguientes enumeraciones representa las prioridades iniciales del tratamiento? Clave A. Ojo, que hay que darse cuenta que si bien el ABC para paro cardiorrespiratorio ya no es ABC, ¿no? Sino es C, AB, para manejo de cuidados críticos todavía nos sigue sirviendo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? En este caso, lo que hay que tener en cuenta siempre es que y un paciente en shock que tiene hipoperfusión tisular, lo que hay que buscar es tratar de oxigenarlo mejor. Entonces, en el paciente en shock, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es darle oxígeno, ¿no? Porque eso va a mejorar el estado de perfusión, ¿no? Obviamente, muy aparte, de reponer la volemia, que es el tratamiento de elección, ¿no? Entonces, la pregunta 3, la alternativa correcta es la alternativa A. 4. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición de shock? ¿Estado clínico caracterizado por gasto cardíaco disminuido? No. ¿Estado clínico caracterizado por llenado capilar mayor de 3 segundos? ¿Estado clínico caracterizado por hipotensión? ¿Estado clínico caracterizado por una perfusión tisular inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas? Esa es la correcta, ¿no? Shock es igual a hipoperfusión tisular. 4, clave D. 5. ¿Cuál de los siguientes son signos de shock hipovolémico en pacientes con diarrea aguda? ¿Clave? Ninguna. La alternativa B, incapacidad para beber. ¿Por qué? Un paciente que está deshidratado bebe con avidez, ¿ya? Pero cuando un paciente está deshidratado severo y ya tiene shock, es decir, ya tiene hipoperfusión, hay compromiso sensorio, ya no puede ni beber, ¿ya? Entonces, eso es un signo de shock con hipovolemia severa, ¿no? Entonces, aquí la alternativa correcta es la alternativa B. Y volvamos a ver lo mismo, ¿no? 3 son los signos cardinales y en el plan C es compromiso sensorio, incapacidad para beber y pliegue positivo, ¿no? Eso analiza esta pregunta. 5, clave B. 6. Una deshidratación grave en un niño significa que hay una pérdida aguda de peso de... ¿Clave? 10 a 15%. ¿Ya? Acuérdense, en los lactantes es de 5 a... en niños es de 5 a 7, de 7 a 10 y más de 10.
¿ya? Y en los lactantes es de 5 a 10, de 10 a 15 y más de 15, ¿ya? 6, clave B. 7. Un niño de 3 años, pálido y obnubilado, con antecedentes de diarrea, es llevado al hospital. La frecuencia respiratoria del niño es de 45 respiraciones por minuto, sin dificultad y con buen murmullo vesicular bilateral. La frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto y la presión arterial 88,64. El tiempo de llenado capilar es de 5 segundos y los pulsos periféricos son débiles. Después de administrar oxígeno al 100% al niño a un flujo de 10 litros por minuto y obtener acceso vascular, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento más apropiado para este niño? ¿Clave? ¿Sí? La clave C, ¿no? Acuérdense, paciente con shock hipovolémico, el manejo inicial es oxigenar, ¿no? Acceso vascular, y lo primero, bolo de solución isotónica. Podemos usar cristaloides o coloides, no hay diferencia, ¿ya? Cloruro de sodio, 20 cc por kilo, ¿ya? ¿Cuántos bolos se puede utilizar? Hasta 3 bolos, ¿ya? Luego los 3 bolos, idealmente lo que se tiene que hacer es colocar un catéter venoso central para medir PVC. Si luego de los 3 bolos la PVC está por debajo de 7 centímetros de agua, significa que todavía yo puedo darle más bolos. Puedo darle hasta 2 bolos más. Pero si está por encima de 7, significa que ya ha llenado su volemia y no responde. Por lo tanto, lo que requiere es inotrópicos y no estamos ante un shock hipovolémico, sino ante un shock sin dar respuesta séptico, ¿no? Como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, la idea es siempre manejar volumen, volumen y más volumen al comienzo. ¿Sí? Adelante. 7, clave C. 8. El manejo de un niño de 18 meses, acá hay una corrección, dice con convulsiones febriles, debe decir con convulsión febril. El manejo de un niño de 18 meses con convulsión febril, ¿de dedo? Ya. Hay algo que ustedes, no sé si todos saben, es que ha habido una nueva guía de convulsión febril en niños de la Academia Americana de Pediatría de febrero de este año, del 2011, ¿ya? ¿Ah? O sea, todos siempre han estado trabajando con la guía antigua, que es del 96, ¿ya? Y hay algunos cambios con respecto a la guía 96, que son muy sutiles, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, la definición de convulsión febril sigue siendo la misma, ¿ya? Es un episodio, a ver, van a tener un receso y ahí pueden, ¿ya? A ver, la convulsión febril se define igual, evento que ocurre en niños entre 6 meses y 5 años de edad, sin evidencia de compromiso previo, infección intracraneal, historia de convulsiones anteriores, sin fiebre, etc. ¿No? Ahora, cuando nosotros hablamos de convulsión febril, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que hay una diferencia entre lo que es una convulsión febril simple y la convulsión febril compleja. ¿Ya? Eso también está en la nueva guía. Una convulsión febril simple es aquella que es tónico-clónico generalizada, de menos de 24 horas de fiebre, en ese lapso de tiempo, 6 meses, 5 años, y que dura menos de 15 minutos. ¿Ya?
y con un examen neurológico normal. En cambio, una convulsión febril compleja es aquella convulsión que está en un niño que puede ser fuera de ese rango, menos de 6 meses o más de 5 años, que la fiebre ha sido más de las primeras 24 horas, con un examen neurológico que puede ser anormal, o con una convulsión febril compleja, es decir, que dure más de 15 minutos la convulsión, o que tenga más de una crisis en las primeras 24 horas, o que la crisis sea focal. Esa es una convulsión febril compleja. La guía de la Academia Americana de Pediatría está recomendando solo para convulsiones febriles simples, no para convulsión febril compleja. ¿Ya? ¿Qué de nuevo hay? Ustedes lo van a leer, pero les digo lo que hay de nuevo. Antes se hablaba de 3 grupos etarios: mayores de 18 meses, entre 12 y 18 meses y menores de 12 meses. Eso creo que lo han visto todos, ¿no? Mayores de 18 meses con convulsión febril, como ya tiene edad suficiente como para evaluar signos meningios, solamente se hace punción lumbar si tenía signos de meningitis. De ahí no se les hacía. Entre los 12 y 18 meses decía, si hay un experto que decida que no se hace la punción lumbar, no se hace. Pero si no hay ningún experto, hay que hacerle punción lumbar a todos. Y menor de 12 meses, a todos había que hacerle punción lumbar. Ahora, solamente hay 2 grupos. Es altamente recomendable hacerle punción lumbar, sobre todo si no tenemos su esquema de vacunas completo, o no tenemos alcance de su esquema de vacunas, o si no han sido vacunados contra neumococo o influenza. Así dice la guía, teóricamente, ¿no? Y por encima de los 12 meses, solamente aquellos que tienen signos o síntomas que me puedan hacer sospechar en meningitis. Eso es uno. También recibiendo antibióticos. Si he recibido antibióticos previos, también estoy altamente fuerte la sospecha y por lo tanto hacerle punción lumbar. Si la crisis inicia luego de 3 años, pues está prolongado. El otro punto es imágenes para convulsión febril simple, no está recomendado. Terapia para evitar convulsiones en una convulsión febril simple única, no está recomendado. Electroencefalograma en un episodio de convulsión febril simple única, tampoco está recomendado. ¿En quiénes sugerirían el electroencefalograma, por ejemplo, y no al momento, sino después de un tiempo, en aquellos que tienen crisis, convulsión febril compleja? ¿Ya? Pero eso no lo dice la guía. La guía solo habla para convulsión febril simple. ¿De acuerdo? Ahora sí, volvamos a la pregunta. Si un niño de 18 meses con convulsión febril, el tratamiento va a ser solo tratamiento de la fiebre. No se le da fenobarbital diario. Ojo, cuando tenemos los 2 anticonvulsivantes que se usa más para convulsión febril, para manejo de convulsión febril y evitar recurrencias, es aquellas personas que tienen convulsiones febriles repetitivas, ¿no? Se habla de repetitivas cuando tengo 3 episodios en 6 meses, o más de 4 en un año. En esos, individualizando el caso, dice, podría utilizarse terapia preventiva. Y lo primero no es darle tratamiento anticonvulsivante todos los días, sino utilizar diazepam cada vez que tenga fiebre. ¿Ya? Si no responde con eso, se puede utilizar valproato de primera elección y fenobarbital como segunda elección. No fenobarbital de inicio porque está asociado en algunos niños a hiperactividad. ¿Ya? Entonces, aquí la clave correcta sería la alternativa D. Les invito a revisar la guía, es cortita, chiquita, ¿ya? Y está bastante claro, ¿ya? Porque convulsión febril siempre va a ser algo que lo vamos a ver frecuentemente. Y otra cosa, hace unos 4 o 5 días acaba de salir la guía de infección urinaria, ¿ya? La nueva, ¿ya? Entonces, está muy bonita porque dice algunas cosas que la guía NICE no se atrevió a decir. Por ejemplo, que pacientes con reflujo vesículo-ureteral hasta grado 3
no deberían tratarse. No deberían tratarse con profilaxis. Revísenlo, ¿ya? Que va a causar un poco de controversia. Pueden entrar fácilmente, entran a Google, ponen Academia Americana de Pediatría, AAP, Guidelines, ITU, Guidelines de Convulsión Febril. Y está gratis para los países pobres como nosotros. Ya. Ok, pregunta 9. A ver, para los que llegaron tarde, oral. Pregunta 1. ¿Qué clave era? D. Pregunta 2. C. Pregunta 3. A. Pregunta 4. D. Pregunta 5. B de burro. 6. B de burro. 7. C de casa. 8. D de dedo. Pregunta 9. A ver. Un lactante con manchas acrómicas de la piel desarrolla espasmos infantiles. El diagnóstico más probable es... ¿Clave? B. Esclerosis tuberosa. Hay que acordarse de algo. A veces los problemas de la piel asociados a convulsiones, la segunda causa más frecuente es esclerosis tuberosa. La primera es neurofibromatosis, ¿no es cierto? Esclerosis tuberosa es una enfermedad que al inicio en los niños no se va a ver mucha sintomatología, salvo que tengan convulsiones. ¿Y las convulsiones cómo son? ¿Qué tipo de convulsiones son? Mioclonías, ¿no? Lactantes son mioclonías. Algo bien típico en ellos es que puede haber cardiomegalia. O sea, la asociación de esclerosis tuberosa en niños pequeños es lesiones hipocrómicas o acrómicas en la piel, espasmos infantiles como con mioclonías y cardiomegalia, ¿ya? La esclerosis tuberosa está asociado mucho a retardo mental también, hay que ver, y un porcentaje, hasta un 15%, estos niños pueden presentar autismo. Entonces siempre en los niños con autismo hay que revisar bien tipo de lesiones, ¿no? Pregunta 9, la alternativa correcta es la alternativa B. También está asociado a astrocitoma. La esclerosis tuberosa está asociada a astrocitoma, sobre todo astrocitoma cerebral y astrocitoma retiniano. 9, clave B. 10. La convulsión febril se presenta entre... Así ha venido, así que hubieran respondido. La C, ¿no? Ustedes saben que es de 6 meses a 5 años, pero ustedes tienen que ver la mejor alternativa, ¿no? O sea, la correcta y lo que dice la guía es 6 meses a 5 años. Pero esta es la que mejor abarca todo, ¿no? Pregunta 10, alternativa C. 11. Acude Pedrito de 3 años con convulsiones. ¿Cuál medicamento elegiría usted para detener un estado convulsivo? ¿Clave? ¿B? Esa pregunta viene con truco, ¿ya? ¿Qué dice? 3 años con convulsiones. ¿Cuál medicamento elegiría usted para tener un estatus epiléptico? Entonces, ¿qué significa que tenga estatus epiléptico? ¿Cuánto tiempo está convulsionando? Teóricamente, la teoría dice 30 minutos de convulsión, ¿no? Pero la definición operacional es más de 10 minutos, ¿no es cierto? Y algunos ya lo han acortado hasta 5, ¿no? Y eso todavía está, porque son definiciones operacionales, va a depender del gusto. Pero la definición teórica es 30 minutos. A lo que voy es que probablemente ese niñito ya haya tenido manejo con diazepam, porque para definir estatus convulsivo tenemos que haberle tenido un tiempo. Y entonces, y para estatus convulsivo, ¿el de elección cuál es? ¿Fenobarbital? No, fenitoína. ¿No? Fenitoína. El tratamiento de elección, fenobarbital es para neonatos, ¿no?
Acuérdense, fenobarbital es para neonatos, fenitoína es para niños. A eso iba, ¿no? Si la convulsión febril, ¿no? Fenobarbital en la etapa neonatal y fenitoína en niños, ¿ya? 11, clave C. 12. Sobre crisis epiléptica febril, marque la alternativa incorrecta. ¿Clave? ¿E? ¿B? ¿B? ¿Te burro? Es tipo clónico generalizado. Ah, tienes razón, debe ser. Pero hay una falla de tipeo y es tipo tónico clónico generalizado. Porque la duración de la crisis debe ser menor a 10 minutos, es 15 minutos. Eso es parte de la parte de la definición, ¿ya? Pero aquí, de verdad, sí, se me ha pasado. Es decir, tipo tónico clónico generalizado, si no está mal, ¿no? La más frecuente siempre es tipo tónico clónico generalizado. La clave aquí sería la alternativa D, porque debe ser menor a 15. 13. El diagnóstico de síndrome de West se basa en la presencia de... A ver, repasemos algunas cosas del síndrome de West, ¿ya? Acuérdense que, a ver, las mioclonías son un tipo de convulsiones que se ven mucho en la infancia y va a depender de la edad para yo tener tres grandes síndromes. El primer síndrome es el síndrome de Ohtahara, ¿de acuerdo? El síndrome de Ohtahara se ve en lactantes pequeños, ¿ya? Generalmente 3 meses. Luego sigue el síndrome de West, que va entre los 3 meses y 7 meses de edad, inicialmente la edad de aparición, ¿ya? Ahora, la característica principal del síndrome de West es su tipo de trazado en el electroencefalograma, ¿no? El tipo de trazado característico es la hipsarritmia, son ondas de alto voltaje, ¿ya? Y asociados a lo que hemos visto,
las mioclonías, espasmos epilépticos, flexión en salva, y asociado también a retraso mental y deterioro del área psicomotora, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clave aquí es la alternativa clave C, ¿no? Retraso de desarrollo, isarritmia y espasmos, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa importante. El retraso mental tiene mucho que ver, en este caso, no en todos, porque por ejemplo en esclerosis tuberosa hay retraso mental desde el nacimiento, de la cantidad de convulsiones y la manera de controlar las convulsiones. En cambio, el retardo del desarrollo psicomotor se ve desde el comienzo, ¿ya? 14. 13C, 14. Respecto a las convulsiones del recién nacido, no es cierto. ¿Clave? ¿Sí? Acuérdense, las convulsiones neonatales no son generalizadas, ¿no? Es más, no existe convulsión tónica clónica generalizada, ¿ya? La convulsión más frecuente en etapa neonatal son las convulsiones sutiles, las muecas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la alternativa incorrecta es la alternativa C. 14, clave C. 15. Respecto a las convulsiones neonatales, se añade la afirmación falsa. La alternativa A, ¿no es cierto? Las recién nacidos con convulsiones suelen tener mal pronóstico, va a depender de la etiología, porque muchos de estos recién nacidos pueden tener convulsiones por compromiso metabólico, hipocalcemia, sobre todo hipoglicemia, y esos no tienen mal pronóstico, ¿de acuerdo? Los que tienen mal pronóstico casi siempre son los pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? 15, clave A. 16. Señale la respuesta falsa respecto a la epilepsia en la infancia. ¿Clave? La clave C. A ver, cuando sospechamos crisis de ausencia típicas, es muy útil la hiperventilación voluntaria del paciente durante 3 a 4 minutos que debe desencadenar una de estas crisis. Es correcto, ¿no? La hiperventilación desencadena crisis de ausencia.
La edad típica de aparición de la epilepsia benigna en la infancia son los 5 años, aunque puede hacerlo entre los 2 y 14 años. La epilepsia benigna de la infancia, o epilepsia rolándica, es la epilepsia más frecuente, ¿ya? Generalmente, su debut varía entre los 4 y 10 años de edad, pero es más frecuente entre los 8 y 10 años de edad, ¿no? Los clásicos son los hormigueos en la región bucolingual, dificultad para hablar, cianorrea, puede haber clonidad faciales y es mayor durante el sueño, ¿no? Entonces, la edad típica de aparición de la epilepsia benigna en la infancia son los 5 años, es falso, es entre los 8 y 10 años, ¿no? 16 clave B. 17. Llega a urgencias un niño de 18 meses con fiebre de 39 grados, que ha presentado en su domicilio un episodio tónico-clónico generalizado de 3 minutos de duración, con posterior somnolencia. Lo correcto a su llegada de urgencia sería: clave B, ¿no? Administración de antitérmico. Acuérdense que este niño probablemente hay que buscarle un foco de fiebre. Si le encontramos un foco de fiebre, ¿no? Lo más probable es que sea una convulsión febril, ver antecedentes de convulsión febril y evaluarlo, ¿no? Porque con 18 meses ya podemos ver si ese niño tiene o no signos meningios. Clave 17B. 18. La droga de elección en ausencias, es decir, petit mal, es... Clave. Valproato, ¿no es cierto? Acuérdense, las ausencias son episodios paroxísticos con detección de actividad motora, mirada fija y puede tener o no automatismos. Lo típico es el electroencefalograma, ¿no? Punta onda, 3 ciclos por segundo y se desencadena por la hiperventilación. Acá dice por hiperventilación, ¿no? Tratamiento, valproato. Clave 18C. 19. ¿Cuál de los siguientes no es una reacción de dosis dependiente al fenobarbital? En cuanto a complicaciones de los anticonvulsivantes, tenemos dos tipos. Los que son dosis dependiente y los que son idiosincráticos, ¿no? O sea, basta con una pequeña dosis y podemos tener ese efecto. Entonces, aquí más o menos es un cuadro de los anticonvulsivantes más frecuentemente usados y sus compromisos de efectos adversos más importantes. Hay que acordarse algo con respecto al fenobarbital. El fenobarbital produce un efecto idiosincrático que es la irritabilidad. La irritabilidad no depende de la cantidad de medicación. Aquel niño que usa fenobarbital y se pone irritable, inclusive con pocas dosis, puede tener irritabilidad, ¿ya? Hay que tener presente eso. Todo el resto es dosis dependiente. 19, clave C. ¿Ya? 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el riesgo de recurrencia de la convulsión febril es cierta?
En cuanto a factores de riesgo, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una primera convulsión febril? Primero, que tengan historia familiar de convulsión febril, si el papá o la mamá ha tenido convulsión febril de pequeños. Segundo, si ha tenido un alta después de los 28 días. Si tiene un desarrollo lento, si tiene hiponatremia o fiebre muy alta, un factor de riesgo para una primera convulsión febril. Lo segundo es factores de riesgo para recurrencia de una convulsión febril. Es historia familiar de convulsiones febriles, edad menor de 18 meses, es decir, si debuta pequeño, fiebre de corta duración previa a convulsión, fiebre relativamente más baja al tiempo de la convulsión inicial y posiblemente historia familiar de convulsiones sin fiebre. ¿No? Y lo tercero es para desarrollar epilepsia luego de una convulsión febril. Habíamos, y esto también se dice en la guía, todos los niños que tienen una convulsión febril simple, el riesgo de epilepsia es igual al de la población general. ¿De acuerdo? Pero aquellos que tienen desarrollo o alteraciones neurológicas antes de la primera crisis, es decir, que ya tienen compromiso neurológico previo, historia familiar de convulsiones sin fiebre o una convulsión febril compleja, ellos sí tienen más riesgo de hacer epilepsia luego de la convulsión febril que la población general. Entonces, es claro acordarse que el riesgo de epilepsia para niños con convulsión febril y sin convulsión febril es igual siempre y cuando sea una convulsión febril simple. ¿Ya? Muy bien, entonces, volviendo a la pregunta, pregunta 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el riesgo de recurrencia de la convulsión febril es cierta? Tras una primera convulsión febril compleja, la recurrencia es más probable que tras una crisis febril simple. Esa es la correcta. ¿Perdón? Sí, sí, también es verdad. Una primera convulsión febril ocurrida a los 6 meses de edad tiene más recurrencia que si ocurre a los 3, también es correcto. Sí. Sí, es verdad. Tienes razón. Tras una primera convulsión, la recurrencia es más probable que tras una crisis febril compleja. Eso es falso. Es más riesgo de epilepsia. Y una primera convulsión febril ocurrida a los 6 meses tiene más recurrencia. Sí. La clave es la C. Aquí para diferenciar entre la recurrencia, convulsión febril, a recurrencia o hacer epilepsia. Tienes razón. 20, clave C. 21. Niño de 14 meses traído a urgencias por su madre al observar desconexión del medio, rigidez tónica, versión ocular y cianosis perioral de 3 minutos de duración, con somnolencia posterior durante 5 minutos. Al llegar a urgencias se observa temperatura de 39 grados. La exploración neurológica es normal y la otoscopía muestra signos de otitis media serosa. La madre refiere que a la edad de 6 meses tuvo un episodio similar, también coincidiendo con fiebre. ¿Cuál sería la actitud más correcta? Observación, tratamiento antitérmico y seguimiento ambulatorio. ¿No es cierto? Ya tiene antecedente de convulsión febril, tiene 14 meses, ¿no? Y no hay evidencia de compromiso neurológico, ¿no? Esto va con la nueva guía, ¿no? 21, clave E. 22. La causa más frecuente de estatus epiléptico en paciente epiléptico conocido es... Eso es típico, ¿no? La supresión brusca de la medicación. 23. Con respecto a las convulsiones febriles, ¿no es importante el tipo de crisis para asegurar el diagnóstico? ¿El antecedente de convulsiones febriles en la familia apoya el diagnóstico? ¿El tratamiento profiláctico no es efectivo? ¿El antecedente de epilepsia en la familia apoya el diagnóstico? ¿En el posictal lo más importante es indicar diazepam? ¿Cuál es la respuesta? Clave B. El antecedente de convulsiones febriles en la familia apoya el diagnóstico. Más que epilepsia. ¿Ah? ¿Qué?
el tratamiento profiláctico no es efectivo. Si yo tengo una convulsión febril única, no. Solo si son recurrentes. Ahí no está especificando nada. Entonces, 23, clave B. 24. En referencia al tratamiento de epilepsia. Clave. A ver, cuando nosotros tratamos epilepsia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El tratamiento de la epilepsia, idealmente, tenemos que iniciar con monoterapia, ¿ya? Solo si no responde con tratamiento de monoterapia y vamos aumentando dosis, recién se le da tratamiento combinado. Pero lo ideal es iniciar siempre con monoterapia, ¿ya? El 20% se controlan con monoterapia, generalmente más, ¿no? Pueden tener más, 40-50% pueden responder con monoterapia. 80% de evolución de experiencia intratable es falso. El tratamiento ideal inicial debe ser la monoterapia, esa es la correcta, ¿no? Ahora, ¿la elección de la droga depende de la etiología? No, depende del síndrome, ¿no? Es tratamiento sindrómico, más que etiológico. 24, clave C. 25. Examen de líquido cefalorraquídeo de niño de 8 años, estuporoso y levemente febril. Leucocitos 200, todos polimorfos deben ser, ¿no? Proteína 150 en 100, glucosa 15 en 100, glicemia 70 en 100. El diagnóstico diferencial debe incluir clave. Yo creo que ahí debería decir todos linfomononucleares para que sea la respuesta. Si fuera todos linfomononucleares, ¿cuál sería la respuesta? TB, sí, pero meningitis viral también. También puede dar al comienzo, ¿sí? Ahora, síndrome viral postinfeccioso también. Neuroblastoma también, ¿no? Pero acá va a depender mucho del tiempo de evolución. Si me hubieran dicho el tiempo de evolución y me hubieran dicho que es de más de 2 semanas, ahí sí TB de todas maneras. Pero como no me dicen el tiempo de evolución, uno no puede descartar las otras posibilidades, ¿no? O sea, el tiempo de evolución va a definir mucho, porque meningoencefalitis subaguda, la más frecuente es TB, ¿no? Pero meningitis aguda también puede dar al inicio compromiso, ¿no? Entonces, en este caso yo me caía la E, todas las anteriores, ¿no? 26. Las virales, solo
¿cómo se llama esto? Herpes viral podría. Ah, síndrome viral postinfeccioso, no. No es tan frecuente, ¿no? O sea, que generalmente lo que vamos a buscar es que estamos hablando de síndrome de mononucleosis, a eso se están refiriendo, ¿no? O pero sí podría ser en una parotiditis y que tenga cefalitis postparotiditis. Ahí sí podría, ¿no? En una severa. Pero no es lo más frecuente. Pero, por ejemplo, aquí el neuroblastoma sí puede causar proteinorraquia y con disminución de la glucosa. Meningitis viral también, meningitis tuberculosa también. Síndrome viral postinfeccioso es de las que más raro sería, ¿no? Pero dentro de las claves podría ser, ¿no? 25, clave. 26. Un niño de 2.2 meses presenta episodio de fiebre, vómitos, hipoactividad y mala succión desde hace 3 días. ¿Cuáles son las causas más probables del presente cuadro? Clave A y B, ¿no es cierto? ¿Por qué no intoxicación alimentaria? Por la edad, tiene 2.2 meses, ¿no? O sea, toma leche nada más, ¿no? Lo más probable es imposible que tenga contaminación por staph, ¿no? ¿No? 26, clave D. 27. El paciente del caso anterior presenta una convulsión que dura 2 minutos. Señale lo correcto. ¿Clave? ¿Mm? ¿A? C. El uso de corticoides no está recomendado en este grupo de pacientes. ¿En qué no está recomendado el uso de corticoides? En neonatos, ¿no es cierto? Tiene 2 meses. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se usan los corticoides en meningitis? Porque se ha demostrado qué tipo de secuela. Hipoacusia. Sobre todo asociado a qué bacteria? Hemófilus y también a neumococo. Un chico de 2.2 meses puede tener hemófilus. ¿Ah? ¿Ah? Si no está vacunado, sí, ¿no? O sea, sí puede tener hemófilos. Entonces, a ese chiquito sí le pondríamos corticoides, ¿no? En este caso sí. Si fuera un neonato, no. ¿Se trata de una convulsión febril por su corta duración? No. La punción lumbar está indicada por la convulsión. Si no hubiera convulsionado, no estaría indicada. ¿Ah? Estaría indicada de todas maneras, ¿no? Hipoactividad, pobre succión, 2 meses, PL. ¿No? ¿Se puede usar penicilina en lugares donde existe poca resistencia al estreptococo? ¿Qué opinan? Sí, al comienzo las meningitis eran tratadas con penicilina, ¿no? Luego ampicilina, ¿sí? Acuérdense eso. Pero ahora ya no lo podemos tratar porque la resistencia es alta, sobre todo para estreptococo neumonía, ¿no? ¿No? Y para hemófilos. Entonces, ahora actualmente no sería un tratamiento de elección, salvo que estés en una provincia pequeña y donde no haya mucha resistencia, ¿no? Pero teóricamente sí podríamos tratar, ¿no? Estreptococo neumonio. 27, clave D. 28. Niño con diagnóstico de parotiditis presenta fiebre 40 grados, malestar general, se le agrega náuseas, vómitos. Marcar la correcta.
¿Clave? ¿Mm? El doctor refiere que su colega se demoró en diagnosticar tempranamente la meningoencefalitis, por lo tanto necesita ser hospitalizado. Falso, ¿no? La encefalitis es una complicación infrecuente. Falso. Es una complicación muy frecuente, ¿no? Al recibir tratamiento, el niño se recupera sin dificultad. No existe un tratamiento para la encefalitis por paperas, ¿no? El manejo es de soporte, ¿no? Aquí básicamente es reposo, descanso, ¿no? Si hay mucha hipertensión craneana, pseudoanalgesia, ¿no? Al análisis del líquido cefalorraquídeo obtenemos glucosa disminuida, proteínas elevadas, polimorfos nucleares elevados. No es lo más frecuente, ¿ya? Lo más frecuente es que tengamos como virus, ¿no? Pero se podría dar, ¿no? 28 clave de dedo. 29. Paciente de 4 años con diagnóstico de meningoencefalitis meningocócica, con hermano menor que asiste a una guardería infantil. ¿Cuál es la medida más recomendable? ¿Clave? Rifampicina. Acuérdense, para profilaxis para meningococo es para todos, ¿ya? Y es rifampicina. ¿Cuánto se le da rifampicina? ¿Ah? 20 por kilo, ¿no? Dividido en 2 dosis, cada 12 horas por 2 días, ¿no? 29 clave E. 30. Entre las causas de abscesos múltiples del sistema nervioso central en niños, todas son ciertas excepto. ¿Qué no causa absceso? La neurocisticercosis, ¿no? Eso no causa absceso. Puede haber una respuesta inflamatoria, pero no abscesos. En cambio, hongos, amebas y gran negativos son frecuentes que causen abscesos. 30 clave A. 31. Lactante con meningitis y sospecha de hipertensión endocraniana. Un residente le sugiere la triada de Cushing. Sus componentes son hipertensión arterial, compromiso respiratorio y bradicardia. Acuérdense que la triada de Cushing, ¿qué es lo que nos está sugiriendo? No, hipertensión endocraniana hay desde el comienzo. Triada de Cushing me dice ¿qué cosa? Enclavamiento. Hay compromiso del tronco cerebral, porque estás viendo paredes craneales, ¿no? Estás lesionando el centro cardiorrespiratorio. Entonces, y hay enclavamiento, es enclavamiento inminente. Ese paciente se va a morir en unos minutos si no hacemos algo, ¿no? 32. En relación, 31 entonces clave A. 32. En relación al cuadro clínico de la meningoencefalitis aguda bacteriana del lactante menor, ¿cuál de los siguientes signos es menos frecuente? Obviamente, Kernet y Brusinski. Ya habíamos dicho que no se pueden ver signos meningios hasta, idealmente, los 18 meses, ¿no? 32, clave E. 33. El tiempo de duración del tratamiento antibiótico de una meningitis neonatal es 14. ¿Cuál es el germen más frecuente? ¿En neonatos? ¿Ah? Gran negativos. ¿Y el tratamiento de meningitis de gran negativos cuánto tiempo es? 21 días. ¿Ya? Eso es bien importante que se acuerden. Neonatos, el germen más frecuente es gran negativos. Por lo tanto, el tratamiento debe ser 21 días. Acuérdense, los neonatos tienen mucho más riesgo de abscedarse. ¿Ya? En niños depende del germen, ¿no? Si es un neumococo es 14 días, ¿no?
Eh, 33, clave D. 34. ¿Cuál es el patógeno más común asociado a efusiones subdurales complicando un cuadro de meningitis bacteriana? ¿Qué germen hace con más frecuencia efusiones subdurales? Hemófilus. ¿No? Hemófilus es el agente que más frecuentemente hace fusiones. 34, clave C. 35. En relación al diagnóstico de certeza de MEC bacteriana, señale verdadero o falso. A ver, vamos a repasar un poquito las claves desde la 28, ¿no? 28 era clave D, 29 clave E, 30 clave A, 31 clave A, 32 clave E, 33 clave D, 34 clave C, 35. En relación al diagnóstico de certeza en meningoencefalitis bacteriana, señale verdadero o falso. ¿Clave? A ver, vamos a ver. Cultivo positivo en líquido cefalorraquídeo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Gran con aislamiento de gérmenes. Verdadero. Pleocitosis mayor de 100 células. Falso. Eso no me dice diagnóstico de certeza. ¿No? Proteína C reactiva positiva. Falso. Eso tampoco me da diagnóstico de certeza. Coaglutinaciones positivas. Sí, porque estoy viendo el antígeno. ¿No? 35, clave E. 36. La complicación más frecuente de la parotiditis es meningoencefalitis. ¿No? Pancreatitis, tiroiditis, MEC, sordera, miocarditis. 36, clave C, MEC. 37. Meningoencefalitis bacteriana. La terapia de inicio en escolares es actualmente ceftriaxona, ¿no? Antes, 20 años atrás, penicilina G sódica, ¿no? Pero ahora la resistencia es tan alta que ahora es ceftriaxona. Y si siguen utilizando ceftriaxona para neumonías, tendremos que cambiar a otras cosas. Esperemos que no. 37, clave E. 38, ceftriaxona, ¿no? La punción lumbar en un lactante ¿está indicado para el diagnóstico de meningoencefalitis? Sí. ¿Es un medio adecuado para determinar la existencia de edema cerebral? No, falso. ¿La predominancia de polimorfos nucleares sugiere infección viral? Falso, ¿no? Bacteriana. ¿La presencia de sangre ocurre solo por complicaciones de encefalitis? Falso. 38, clave correcta, alternativa A. 39. Los enterovirus que causan encefalitis aguda son clave. ¿Adenovirus? No. Los ecovirus, ¿no? Los ecovirus son los virus, los enterovirus que más frecuentemente causan encefalitis, ¿ya? Y la causa de meningoencefalitis viral más frecuente siempre va a ser enterovirus, ¿ya? De lejos enterovirus es la causa más frecuente, y entre los enterovirus son los ecovirus. 40. Situación en la que está contraindicado inducir el vómito.
A ver, antes para tener claro un poco lo del tratamiento de meningitis en niños, acordarse la edad, ¿no? Si yo tengo una meningitis neonatal, el tratamiento debe cubrir gram negativos y ¿cuál es el otro germen frecuente de meningitis neonatal? Listeria. Por lo tanto, debo tener ampicilina. Entonces, ¿es ampiaminoglicósidos o ampicefotaxima? De los dos, lo que más se sugiere utilizar es ampicefotaxima, ¿ya? Aunque los aminoglicósidos pueden atravesar la barrera hematoencefálica cuando hay inflamación, ¿ya? Pero entre los dos, lo que más se sugiere usar es ampicefotaxima. En lactantes y niños es ceftriaxona, salvo en los lugares donde haya una alta resistencia a ceftriaxona, donde podríamos utilizar vancomicina. Esperemos que nosotros todavía no. A ver, eso con respecto al tiempo de tratamiento. Acuérdense, meningococo, 7 días. ¿Ya? Hemófilus influenza, 10 días. Estreptococo neumonía y listeria son 14 días. Y estreptococo grupo B son 21 días. Y todos los gram negativos siempre son 21 días. ¿Ya? Por favor, tomen los rangos mayores. ¿Ya? Es una meningitis. 7 días para meningococo, 10 días para hemófilus, 14 días para neumococo y listeria, 21 días para estreptococo grupo B y 21 días para gram negativos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el beneficio de dar corticoides? El beneficio de dar corticoides está asociado a una menor frecuencia de secuelas neurológicas y sobre todo pérdida auditiva severa. Es lo único que ha demostrado. ¿Ya? ¿A quiénes vamos a dar? Pacientes con meningitis por hemófilus influenza y neumococo. ¿Ya? ¿Cuándo se da? 30 minutos antes de la primera dosis o con la primera dosis. Idealmente 30 minutos antes. ¿Quiénes no tienen, no hay evidencia de mejoría con corticoides? Meningitis por gram negativo, meningitis neonatal, meningitis por estafilococo, meningitis nosocomial, pseudomonas, por ejemplo, o por dolor de Shandt, ventrículo peritoneal. ¿Por qué es staph? ¿No? ¿Cuáles son las dosis? La dosis más usada es esta, la primera, que es 0.15 miligramos por kilo de dexametasona cada 6 horas por 4 días. ¿No? En cuanto a fluidoterapia, lo que hay que hacer es restricción de volumen, sobre todo restricción de agua libre por el riesgo de SIHAT, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Habíamos dicho las quimioprofilaxis, para hemófilos influenza es rifampicina también, pero no es 2 días, sino 4 días, ¿no? Rifampicina 20 por kilo día por 4 días. Y para Neisseria meningitidis es rifampicina, ¿ya? 20 por kilo día o 10 por kilo cada 12 horas por 2 días. Y alternativa a esta, si es que no hay rifampicina, podemos usar ceftriaxona o ciprofloxacina. ¿Cuándo usar tomografías? Si la fiebre es persistente, para descartar efusiones o abscesos, signo de hipertensión endocraniana, si hay convulsiones, o disminución de la conciencia o signo de focalización. Bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Situación en que está contraindicada inducir el vómito. ¿Hidrocarburos? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del riesgo de los hidrocarburos? Aspiración, ¿no? Una neumonitis química. Coma
también, ¿no? Obviamente no hay reflejo de ilusión. Convulsiones, cáusticos, riesgo, ¿no? Mucho riesgo, lesión esofágica. La clave correcta sería todas las anteriores. 41. ¿En qué casos usted no realizaría lavado gástrico en un paciente de 5 años que accidentalmente ingirió sustancia desconocida? Álcalis, ¿no es cierto? Benzodiazepinas, sí. Organofosforados también. Álcalis corrosivos. 41, clave C. 42. Acude a la emergencia niña de 13 años en la que se evidencia dilatación pupilar. ¿Qué sustancia es probable que sea causante de dicha dilatación? ¿Clave? ¿La B? ¿Atropina? No, ¿no? ¿Qué hacen? Miosis. ¿Muscarina? ¿Ah? ¿Qué tipo de... los receptores son de dos tipos, ¿no es cierto? Nicotínicos y muscarínicos. ¿Los nicotínicos dónde actuaban? En músculo estriado, ¿de acuerdo? Y los muscarínicos en músculo liso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una sustancia, ¿no?, que va a trabajar a nivel de los receptores muscarínicos, va a actuar a nivel de todos los músculos lisos, ¿no? Y esta específicamente es dilatación pupilar, ¿no? Efedrina. ¿Qué causa la efedrina? Es un adrenérgico, ¿no es cierto? Entonces, los adrenérgicos pueden causar sintomatología, ¿no?, de tipo simpático, ¿no? O sea, y hay dilatación pupilar, hay taquicardia, ¿no? Todo eso. Entonces, la efedrina podría ser, sobre todo si es que no vemos otras cosas más llamativas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, que también podría dar algo de dilatación pupilar. ¿Qué es lo que más tiene? Agitación, ¿no? Tiene problema, agitación psicomotriz, ¿no? Estabilidad. Entonces, aquí la clave de la pregunta 42 es la alternativa C. 43. Una niña de 4 años es traída por intoxicación con fenobarbital. ¿Usted la trataría con? A ver, vamos a hacer un repaso rapidito de esto que muy poco lo ven ustedes. Primero, acordarse que la causa más frecuente de muerte en los niños va a depender de la edad, ¿no? Si es en menores de 1 año, ¿cuál es la causa de muerte más frecuente? Mortalidad infantil. Exacto, ¿no? Son antecedentes perinatales. Hipoxia, sepsis neonatal, es la causa más frecuente. La segunda causa frecuente en esa edad es compromisos respiratorios, ¿no? Pero en menores de 1 año, ¿por qué se muere el niño? Es enfermedades perinatales. Después del año, ya la causa más frecuente van a ser los accidentes, ¿no? Los accidentes van a ser la causa más frecuente de muerte en todos los grupos etarios, de 1 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19.
Accidentes van a ser la causa más frecuente, ¿ya? Ahora, en intoxicaciones, lo que tenemos que tener en cuenta son los síndromes, ¿ya? ¿Qué síndromes tenemos? Y de acuerdo a esos síndromes, ¿qué agente etiológico podríamos sospechar? El síndrome más frecuente, más conocido, es el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico está dado por varios tipos de fármacos, ¿no? Los más frecuentes, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos, atropina, carbamazepina, ¿no? Sintomatología del síndrome anticolinérgico, taquicardia, vasodilatación, retención urinaria, silencio abdominal, convulsiones, alucinaciones, midriasis, mucosas secas, ¿sí? En cambio, el síndrome colinérgico es al revés, ¿no? Lo más frecuente, carbamatos y órganos fosforados, ¿no? Pero también puede ser algunos hongos, fisoctimina. Sintomatología, depresión del sistema nervioso central, hipotonía, salivación, lagrimación, incontinencia urinaria, fecal, bradicardia, convulsiones, miosis, ¿no? Algo que es importante acá, el síndrome colinérgico, cuando nosotros tratamos, por ejemplo, órganos fosforados o intoxicación por carbamatos, ¿qué le damos normalmente? De tratamiento. Atropina, ¿no? Entonces vamos a revertir todos esos, salvo ¿qué cosa? Las fasciculaciones, ¿no? ¿Y por qué no revertir las fasciculaciones? Porque es nicotínico. Entonces eso tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Se revierten solo los efectos muscarínicos del síndrome colinérgico. Los efectos nicotínicos no se revierten. En cuanto a síndrome opioide alcohólico, aquí tenemos codeína, morfina, barbitúricos, benzodiazepinas, etanol. Lo que provocan casi siempre es coma, depresión respiratoria, hipotensión, miosis, bradicardia, hipotermia, edema pulmonar, shock distributivo. El síndrome catecolaminérgico es frecuente con sustancias que tienen efecto simpático. Y aquí va cocaína, anfetamina, efedrina, cafeína, la pseudoefedrina, fenilpropanolamina, que ya no se usan, ¿no? Y la sintomatología es taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis, midriasis, convulsiones, arritmia y en algunos casos angina. El tratamiento siempre va a ser individualizado, hacer el ABC y después hacer el efecto tóxico, ¿no? Entonces, permanizar vía aérea, asegurar buena ventilación, acceso venoso y monitoreo cardíaco. Entonces, luego de eso ya se evalúa la intoxicación per se. Y para eso tenemos 4 pasos. Primero, evitar la absorción, ¿ya? Segundo, favorecer la absorción, es decir, sacar el fármaco del estómago, ¿no? Favorecer la eliminación y antagonizar al tóxico. En cuanto a evitar la absorción, lo que tenemos es el lavado gástrico. Y sirve solo en la primera hora después de la ingesta, ¿no? Hay que proteger la vía aérea si existe compromiso de conciencia y está indicado principalmente en tóxicos que comprometen la gravedad del paciente, ¿no? Está contraindicado en cáusticos e hidrocarburos. Para favorecer la absorción, es decir, jalar el fármaco del estómago, el ideal es el carbón activado, ¿ya? El carbón activado, la dosis es 2 a 3 gramos por kilo en niños, ¿ya? Y las dosis secuenciales pueden ser de 0.5 gramos por kilo cada 6 u 8 horas. ¿En quiénes está contraindicado el carbón activado? Cáusticos y obstrucción intestinal. Y no sirve cuando hay intoxicación por hierro o por litio. Concomitantemente al activado puede usarse lactulosa, 10 a 15 centímetros por cada dosis de carbón. Para favorecer la eliminación, hay que ventilación del lugar de accidente, sobre todo si es un hidrocarburo. Recuerden que hay que sacarle la ropa, bañarlo, porque se queda impregnado y siguen inhalando, ¿ya? Si es un paciente con intoxicación por querosene, lo primero que tenemos que hacer es bañarlo, cambiarle la ropa y bañarlo. Hay que forzar diuresis, alcalinizar o acidificar la orina según el fármaco. Puede hacerse lavado gastrointestinal y oxigenación.
Y acá vamos con los antagonistas de los efectos tóxicos, ¿ya? Naloxone, ¿en quiénes se da? En opiáceos, ¿no? Atropina, intoxicación por órganos fosforados. Vitamina K en cumarínicos, ¿no? Raticidas cumarínicos. Fisostimina, intoxicación por fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y anticolinérgicos. Difenhidramina, intoxicaciones por fenotiacidas, ¿ya? Alcohol etílico, cuando es intoxicación por metanol o etilenglicol. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos utilizar sustancias que aportan el metabolito que está en déficit, ¿no? Por el tóxico. Por ejemplo, intoxicación por paracetamol, ¿no? N-acetilcisteína, tetrahidrofolato con intoxicación por metrotexate, azul de metileno, intoxicación por sustancias metamohemoglobininantes, gluconato de calcio, si yo tengo intoxicación por etilenglicol, y nitrito de sódico, tiosulfato sódico, intoxicación por cianuro. Cuando hablamos de diálisis gastrointestinal, cuando tenemos dosis repetidas del antídoto sin extraerlo y facilitamos su eliminación natural de granos catárquicos, ¿no? Por ejemplo, jarabe de pecacuana, sorbitol o sulfato de magnesio. Jarabe de pecacuana lamentablemente no tenemos en el país. A ver. ¿Cuándo podemos usar el aumento de la excreción? Cuando se conoce el volumen de distribución del fármaco y si es hidrosoluble, ¿no? Podemos usar diuréticos. Podemos modificar el pH urinario y, por ejemplo, yo tengo ácidos débiles, se alcaliniza la orina. Por ejemplo, fenobarbital, aspirina, podemos alcalinizar la orina. ¿Cómo alcalinizar la orina si tenemos intoxicación por aspirina, por ejemplo, con bicarbonato? En cambio, bases débiles, tipo anfetaminas, lo que hay que hacer es acidificar la orina. Y ahí utilizamos ácido ascórbico. A ver, uno de los fármacos más frecuentemente que puede causar intoxicación es el paracetamol, ¿ya? El paracetamol tiene dosis terapéuticas bien bajas y las dosis tóxicas son muy altas, ¿no? Tienen que tomar bastante paracetamol para que realmente podamos tener problemas, ¿no? Generalmente son más de 80 miligramos por kilo, o sea, es prácticamente unas 7 veces la dosis normal, ¿no? Entonces tenemos un alto techo. El metabolismo es hepático y se puede eliminar por orina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber depresión del glutatión y por lo tanto necrosis celular. Puede causar insuficiencia hepática, insuficiencia renal y miocarditis. El cuadro clínico típico es 24 a 72 horas después. Inicialmente anorexia, náuseas, vómitos, 24 a 72 horas después dolor en área hepática, hepatomegalia, ictericia, y después de 72 horas puede haber coma profundo, convulsiones, depresión respiratoria y muerte. N-acetilcisteína, que va a aportar cisteína, es el tratamiento de elección. Bueno, AINES, antihistamínicos. Ok. Bien. Entonces vamos a ver la pregunta. ¿En qué nos quedamos? 43. Una niña de 4 años traída por intoxicación con fenobarbital. ¿Usted la trataría con? Exacto, no hay tratamiento específico para el fenobarbital, ¿ya?
¿Por qué no naloxona? Porque no es un... 43, clave E. 44. Madre trae a hijo de 3 años que lo encontró, que había estado tomando una botella de aguarrás de 200 mililitros. A los 10 minutos llega la emergencia. Al examen físico, el niño está estable, despierto. La complicación que usted con más frecuencia espera encontrar es... ¿Mm? ¿Qué cosa es el aguarrás? ¿Mm? ¿Qué cosa es? ¿Mm? Es una sustancia, ¿ya? Que lo usan para diluir las pinturas, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un tipo de, es un hidrocarburo, ¿ya? Pero tiene un efecto también, ¿de qué tipo? ¿Mm? Un efecto irritante, ¿ya? Tiene un efecto irritante. Por lo tanto, la causa más frecuente, como todo hidrocarburo, es la neumonitis química, ¿ya? Pero si uno provoca irritación gástrica, le hace lavado gástrico, podría provocar, aparte de eso, irritación esofágica, ¿no? Pero la más frecuente es neumonitis. 44A. 45. Un niño de 4 años acude a emergencia por intoxicación con salicilatos. Usted esperaría encontrar lo siguiente. ¿Qué hacen los salicilatos? No, el ácido acetil salicílico. Es un ácido débil, ¿no? ¿Ah? El ácido acetil salicílico tiene varios componentes. El primer componente es compromiso cerebral, se llama central, y donde lo que va a provocar es una hiperventilación, ¿de acuerdo? Hay una hiperventilación y va a provocar inicialmente alcalosis respiratoria, pero posteriormente el exceso del ácido va a provocar una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿ya? Y va a provocar una acidosis metabólica, ¿ya? Y la acidosis metabólica finalmente es lo que va a comprometer al paciente, ¿ya? Alternativa E. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Claro. No, la C es acidosis respiratoria y acidosis respiratoria no tiene acidosis metabólica. La correcta es la E. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. E. 45, E. Ok, tomamos 10 minutitos y continuamos. ¿Sí?